Jueces capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 7. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Amén. Jueces capítulo 2, amén, versículo 7. Comenzamos en el versículo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces está entre los primeros libros del Antiguo Testamento. Están los primeros 5, 6 y 7. Amén. Ok, dice así. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Brincamos al versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué quiere decir? Que habían muerto. Toda esa generación que había salido de Egipto con Josué, con Moisés, esa generación toda ya había muerto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 16, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandatos, pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa. Te doy gracias por una nueva oportunidad, porque estamos de pie, Señor. Estoy aquí delante de tu presencia, Señor, para traer tu mensaje, mi Dios amado, para sembrar las semillas, Señor. Yo te pido, Señor amado, que tú hagas, Señor, a través de estas ondas, Señor, el milagro, Señor, la libertad en la vida, mi Dios amado. Trae libertad a cada corazón que nos escucha, Señor. Padre, y que todo lo que se hable en este lugar sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Hoy vamos a estar hablando, hemos leído un capítulo en el libro de Jueces. Vamos a estar hablando bajo el tema, Alondra, necesito el tema, lo cambié. Derribando gigantes generacionales. Derribando gigantes generacionales. El Señor me llevaba esta semana pensando, ¿verdad?, que hay veces que nosotros tenemos batallas, tenemos luchas y gigantes
con los cuales estamos batallando que ni siquiera nosotros hemos levantado. Hay batallas que no comenzaron contigo. Hay luchas que no se formaron en tu generación. Hay gigantes que ya estaban de pie aún antes de que tú nacieras. Hay cosas con las que tú estás luchando hoy que no son culpa tuya, que son cosas que vienen de generaciones pasadas y todavía no ha habido alguien que se haya levantado para derribar ese gigante que otras generaciones levantaron. Yo te acabo de leer un capítulo en el libro de Jueces donde especifica claro que Josué, que fue el último que quedaba de aquella generación que había salido de Egipto, que había visto los milagros que el Señor había hecho en medio del pueblo de Dios, que habían visto todas las manifestaciones que el Señor había hecho a su favor para librarlos de Egipto, esa generación había muerto. Ya no quedaba nadie de aquella generación que había conocido un Dios todopoderoso. Se estaba levantando una nueva generación. Y dice la palabra ahí que te acabo de leer en el libro de Jueces, que esta nueva generación comenzó a hacer todo lo contrario a lo que Dios le había mandado a aquel pueblo hacer. Se estaba levantando una generación sin el temor a Dios. Se estaba levantando una generación que comenzó a adorar otros dioses, a levantar ídolos en medio del pueblo de Israel. Esa generación que se comenzó a levantar dice que se estaba alejando de Dios. Y dice la palabra que el Señor le levantaba a alguien que los guiara, alguien que los instruyera, alguien que los comenzara a levantar, a guiar, pero ellos no querían obedecer lo que el Señor les mandaba hacer. Comenzaron a mezclarse con todos los que estaban alrededor de ellos. Esta nueva generación comenzó a levantar gigantes espirituales en la generación del pueblo de Dios. Entonces yo lo que quiero que tú entiendas hoy, que posiblemente en tus generaciones pasadas sí hubo gente que conoció a Dios, hubo gente que buscó a Dios, pero pudo ser que en medio de las generaciones siguientes hubo alguien que se separó de Dios, que comenzó a hacer relaciones con este mundo, comenzó a tener inclinación a otros dioses, a levantarse a adorar a otros dioses, a alejarse de Dios. Y han comenzado a levantar gigantes en tu generación. Y tú posiblemente dices, pero es que en mi familia siempre hemos luchado con el mismo dolor. Siempre ha pasado lo mismo. Yo no sé si usted ha escuchado eso. De generación en generación la misma enfermedad nos persigue. ¿Quién se ha levantado a derribar ese gigante? ¿Quién se ha parado en la brecha de derribar ese gigante? Yo no sé cuántas veces te he dicho, es que en mi familia siempre han luchado con el mismo pecado, con el divorcio, con ataques sexuales, con tanta cosa. ¿Quién se ha levantado y se ha parado en la brecha para derribar ese gigante que está haciéndole frente a tu generación? Aleluya. ¿Cuántas veces no has dicho, ay, es que siempre estamos luchando con el mismo fracaso? Eso es otro gigante que no has derribado. Y hoy el Señor nos está llamando a derribar todo gigante para que las futuras generaciones de nosotros no sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros. Lo mismo que han vivido todas nuestras generaciones. Hay que cortar ya de raíz y tumbar ese gigante y tumbarle la cabeza como hizo David. David le hizo frente al gigante. Aquel gigante que vino a intimidar al pueblo de Israel. Aquel gigante que se levantó conocido como Goliat. Vino a querer hacerle frente al pueblo de Dios. Pero hubo uno que dijo, ¿quién es este que se atreve a enfrentar al pueblo de Dios? Esa es la actitud de nosotros como cristianos frente al gigante que se quiera levantar en contra de tu casa, en contra de tu generación, en contra de tus futuras generaciones. Aleluya. Hacerle frente. Y hay algo muy particular que me llamó mucho la atención porque David dice la palabra que enfrentó a Goliat. Y dice la palabra que tomó 5 piedras.
Mis ojos están temblando. 5 piedras, pero solamente había un gigante. David se estaba parando en la brecha por las futuras generaciones. David sabía que iban a seguir presentándose gigantes. Y él lo que hizo fue un acto profético, confiando en el Señor. Él tomó 5 piedras. Cuando usted va y busca la palabra a través de 1 de Samuel, 2 de Samuel y Crónica y todo esto y los reyes, y usted busca, el pueblo de Israel tuvo que enfrentar 4 gigantes más y derribarlos. David venció al primero, puso el ejemplo, se paró en la brecha, no tuvo miedo, sino que identificó al gigante, lo enfrentó y no lo enfrentó, aunque utilizó una piedra. Dijo él, aunque tú vengas contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. David sabía quién estaba peleando con él. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando explicábamos que nos empujan con violencia, pero hay uno que nos sostiene, hay uno que pelea por nosotros? David sabía que Jehová estaba con él, que iba a vencer el gigante. Esa es tu confianza en Jehová, que no importa el gigante que se haya levantado en generaciones pasadas, hoy te toca a ti vencerlo. Hoy te toca a ti vencerlo. David puso el ejemplo. David se levantó en contra de ese gigante y lo venció. Pero no solamente lo venció, le tumbó la cabeza. Eso es lo que tú tienes que hacer con la situación que se ha levantado en los tuyos. Aleluya. No podemos seguir nosotros declarando lo que ha sucedido en nuestras generaciones pasadas. Si sucedió hoy, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Hoy derribamos ese gigante. Dios quiere gente valiente, gente firme, gente creyendo y guardando a los suyos, guardando su generación y sus futuras generaciones. Su casa, iglesia. Aleluya. Hay gigantes que muchas veces regresan y es porque no han sido derribados. Hay gigantes y situaciones que regresan porque no han sido derribadas. Ejemplo de esto, por ponerme como ejemplo, mi familia, el divorcio ha sido parte de ella. Yo caí en ese gigante en un momento dado. Pero yo tuve que pararme en la brecha para que mis futuras generaciones no pasen por lo que yo pasé. Tantas cosas, abuso dentro de un hogar. Tú tienes que aprender a cortar todo eso. ¿Sabe por qué? Porque ese gigante va a seguir detrás de tus futuras generaciones si no se le corta la cabeza, si no se derriba de raíz. Aleluya. Va a volver en la próxima generación. Entonces vamos a seguir diciéndole y dándole oportunidad al enemigo de que siga haciendo estrago en nuestra familia. No. Dios quiere que andemos en victoria. Que nada de lo que ya ocurrió en las pasadas generaciones toque en las futuras generaciones. Aleluya. Así que Dios quiere enseñarte que aunque esos gigantes llevan generaciones de pie, tú puedes ser la generación que los derriba en el nombre de Jesús. Tú tienes la autoridad para derribarlo. Tú tienes la autoridad de parte del Señor para derribar esos gigantes. ¿Y sabes qué? Los gigantes generacionales nacen de territorios que no han sido conquistados. Este pueblo de Israel tuvo que luchar con muchas cosas, mucha oposición, muchos gigantes que se enfrentaron en contra de ellos porque no siguieron las instrucciones de Dios, porque no se pararon en la brecha. Primer ejemplo del primer error que ellos cometieron fue cuando fueron a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué se tardaron tanto en llegar a la tierra prometida? Porque le tuvieron temor a los gigantes que habían en ese lugar. No supieron enfrentar los gigantes que habían en esa tierra que ya Dios les había prometido. Y dice la palabra que cuando ellos fueron conquistando cada terreno, las instrucciones eran que tenían que arrojar de esas tierras a todo enemigo. Pero la palabra del Señor en ese mismo libro de Jueces que te leí, en el capítulo anterior, dice en muchos versículos cómo las tribus del pueblo de Israel no arrojaron a los que estaban dentro de su terreno. Por eso te digo que los gigantes generacionales
nacen de territorios no conquistados. ¿Qué te quiero decir? Que si tú no arrojas al enemigo de tu terreno, va a regresar nuevamente porque tiene derecho que tú no le has quitado. Dice la palabra que el Señor los mandó a arrojar de ese terreno, pero dice que la tribu de Manasés no arrojó a los enemigos, que la tribu de Zabulón no arrojó a los enemigos, que la tribu de Aser no arrojó a sus enemigos, y así fue mencionando cada tribu del pueblo de Israel. Mientras iban conquistando el terreno, no arrojaban los enemigos de ahí. Por eso es que la idolatría comenzó a afectar al pueblo de Israel. Por eso la opresión comenzó a afectar al pueblo de Israel, porque no habían seguido instrucciones de parte de Dios. Israel recibió la orden de expulsar a sus enemigos, pero no lo hicieron completamente. No temas al enemigo. Si ya Dios te entregó ese terreno, tu familia, tu casa, lucha por él. Arroja al enemigo que ha venido a atacarlo. ¿Sabes por qué? Porque cada tribu dejó un remanente. Y ese remanente se vuelve un gigante. Tú pensarás, ay, pero es que el remanente es algo pequeño, es algo insignificante. No, iglesia. El remanente se puede volver a ser un gigante, y un gigante fuerte en tu contra. Porque no lo arrojaste, no lo derribaste, no acabaste con ello como el Señor te dijo que lo hicieras. Aleluya. Así que lo que tú permites, tus hijos lo van a tener que enfrentar. Lo que tú no has derribado, tus hijos lo van a tener que enfrentar. Lo que tú toleras, tus generaciones futuras lo van a tener que cargar. Por eso hoy el Señor nos dice, tenemos que pararnos en la brecha y acabar con todo gigante que se ha levantado a afectar nuestra generación. Si nadie ha tenido la valentía en tu pasado de pararse en la brecha y acabar con toda situación, sea la que sea, que tú has visto que por generaciones ha pasado en tu familia y nadie se ha parado a luchar en contra de eso, te toca a ti. Te toca a ti tumbar el gigante. Hoy el Señor te está llamando a derribarlo, aleluya. Esos gigantes pueden ser pecados tolerados. Hay veces que pensamos que hay pecados que lo tomamos como si nada estuviera pasando. Ejemplo, la mentira. Ay, dígame usted si no es cierto. A veces, ay, el nene mintió y le reímos las gracias al niño. No le corregimos, y eso es porque el Señor dice que no tenemos que mentir. La mentira no debe estar en el creyente, sino la verdad. Y a veces toleramos cosas pequeñas pensando que no van a afectar. Y a la larga, mire mi hermano, yo conozco gente que ya la mentira es parte de ellos. Ya no se sabe qué es realidad en ellos. Porque te hacen una película a base de la mentira y lo hacen tan natural porque en un momento dado se le toleró ese pecado. Se le toleró esa falta. Y no podemos tolerar, tenemos que corregir. Y ese error lo cometió Elí, el sacerdote, porque dice la palabra que no fue de estorbo a sus hijos. Cuando tú ves algo mal en tus hijos, algo mal en tu casa, corrígelo con amor, pero corrígelo por la palabra del Señor. No lo toleres. ¿Sabes por qué? Porque se volverán hábitos en tu familia. Hábitos que después se te van a hacer más difícil luchar contra ellos. Por eso uno de los gigantes que tenemos que tumbar son esos pecados que no podemos tolerar. No es que queramos hacer estrago con la persona, sino corregirla. La palabra dice esto, que no debemos hacer esto. Escúchame bien, hijo, escúchame bien, hija, escúchame bien, hermano, hermana, madre, padre, porque esto no solamente a los hijos, aquellos que nos rodean, que sabemos que están cometiendo pecados, pero los amamos tanto que le decimos la verdad que dice la palabra de Cristo para que corrijan ese pecado, aleluya. Para que arreglen su camino y para que eso no se convierta en un hábito y un gigante en sus generaciones, aleluya. Otros gigantes son los temores ignorados. A veces tenemos un temor por algo, tememos perder algo, Job fue ejemplo de esto. Job dijo claramente en la palabra del Señor que le vino lo que temía.
Job declaraba posiblemente y decía, temo esto, no levantes gigantes en tus generaciones, no levantes el miedo, no levantes el temor. Posiblemente tú ves familias que andan todo el tiempo con la pena, con el miedo, con el temor a lo que va a suceder, y cuando tú vienes a ver las próximas generaciones están en lo mismo, con el miedo, con el temor, con la inestabilidad. ¿Por qué? Porque no hemos derribado ese gigante, y cuando hay temores que ignoramos, se vuelven cadenas generacionales. Todo esto es espiritual. Estos gigantes es en el ámbito espiritual, que tú no los ves, pero están presentes, que hay que derribarlos, iglesia. También las heridas no sanadas. Y de esto yo hablo mucho. Las heridas no sanadas son gigantes, y gigantes peligrosos que se levantan y siguen de generación en generación. ¿Sabes por qué? Porque una herida en tu corazón va a afectar la generación que se está levantando. Los vas a marcar por la herida que te hicieron a ti. Te lastimaron a ti y yo lleno de odio a mi próxima generación. Te lastimaron a ti y lastimo a los míos. Entonces, ¿qué pasa? Él se va a levantar y la próxima generación va a seguir con el mismo gigante porque no los corté, no sané la herida. Y una herida no sanada se vuelve un trauma en tu generación. Aleluya. Por eso vemos tanta gente lastimada, con trauma, afectada por situaciones en nuestra vida que no hemos sabido arreglar y sanar y terminar con ese gigante, hacerle frente, cortarle la cabeza y poder entonces nosotros derribarlo para que no afecte nuestras generaciones. Hoy es tiempo de derribar gigantes generacionales. Y el Señor me hablaba mucho de eso, porque nosotros hoy estamos cargando tantas cosas de las cuales posiblemente no hemos tenido ni culpa de ellos, pero ha venido marcando nuestras generaciones. Y hoy tú te tienes que parar firmemente y acabar con eso. Ya no vas a afectar mi familia, ya no vas a afectar mi generación, ya no vas a afectar las futuras generaciones, porque hasta aquí llegaste. Aleluya. Otro gigante son las ataduras no tratadas. Y esto es fuerte. ¿Sabes por qué? Porque las ataduras que tú recibes también por un golpe, por una herida, por cualquier cosa, por puertas que abres en tu vida, puertas que se abren, sea de lo que sea, brujería, lo que sea, hechicería, cosas que no tenemos que nosotros tener relación con ella en este mundo, son ataduras que se abren y marcan nuestras generaciones. Por eso usted ve una persona que brega con brujería, las generaciones futuras muchas veces terminan trabajando en eso mismo. ¿Por qué? Porque hacen pacto con ella, separan las futuras generaciones, y a veces tratar de salir de eso, esa persona tiene que luchar. Y hay personas que han logrado tumbar esos gigantes, pero porque han tenido la valentía y la ayuda de Dios de pararse en la brecha y decir, no, conmigo y con mi generación no va a seguir esto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque si tú tienes una atadura que no ha sido tratada, se va a volver una fortaleza espiritual. Se va a volver una fortaleza espiritual. Te estoy diciendo que todo esto es un ataque del enemigo. Todo esto lo hace el enemigo porque es experto en levantar gigantes en tu territorio si no los has arrojado. Dios no quiere que tú convivas con ellos. Dios no quiere que tú convivas con ellos, con los gigantes. Ellos tenían que sacarlos de la tierra. Él quiere que tú los derribes para que tus hijos no tengan que enfrentarlos, para que los próximos no tengan que enfrentarlos. Somos los responsables de acabar con esos gigantes. Hoy Dios nos está llamando a tomar cuentas en el asunto. Tenemos que pararnos en la brecha y acabar con ellos. Los gigantes se presentan como patrones que se repiten, como te dije. Tú lo has visto de generación en generación. Génesis 26:7 habla de un momento dado donde Isaac, el hijo de Abraham, repite lo mismo que su papá hizo. Un patrón. Usted sabe que Abraham en un momento dado, cuando creo que fue frente al rey de Egipto,
del faraón de Egipto, y después fue ante Abimelech, creo que fue, que él dice que Sara era su hermana. Él miente o le dice eso para que no lo mataran a él y se quedaran con Sara. Abraham cometió ese error. Pero dice la palabra que generaciones más adelante en Isaac, su hijo, cometió lo mismo. Abraham levantó al gigante en su generación, no fue cortada, lo hizo 2 veces Abraham. Y su generación siguiente repitió lo mismo. Por eso yo te digo que nosotros tenemos que estar pendiente a qué es lo que se ha levantado para cortarlo de raíz, para derribarlo. Abraham tenía un temor ignorado. Él tenía temor a que lo mataran. Ese mismo temor se lo pasó al hijo. Escuche bien, iglesia, esto es fuerte. Usted se cree que nosotros no estamos luchando con nada, pero espiritualmente estamos luchando con gigantes, con cosas espirituales fuertes que hay que derribarlas. Tanto desánimo, tantas angustias, tantas enfermedades. No es que no nos van a llegar cosas, pero hay cosas que tú las ves tan repetitivas que eso es un gigante, que hay que acabarlo y derribarlo. Es un gigante. Los gigantes que tus padres no vencieron buscarán presentarte en tu vida. Lo que tú no venzas se van a presentar en los tuyos. Te toca hoy a ti derribarlo. Ejemplo de esto son que hay familias enteras guiadas por la ira. ¿Usted no ha visto eso? Generación tras generación, hermanos odiándose contra hermanos, teniendo luchas entre familias. Generación tras generación. ¿Quién se ha levantado para derribar ese gigante? Generaciones de adicción. ¿Usted no lo ha visto? Gente que comienza con una adicción, la generación que le sigue con esa adicción porque no han tumbado el gigante. Son patrones repetitivos. Esos son los gigantes generacionales. Divorcios repetitivos, enfermedades emocionales. Gente depresiva. Ay, es que en mi familia todo el mundo ha padecido de depresión. Reprendo el diablo y todos sus secuaces, como dicen por ahí. Cancele ese gigante. Cancélelo. No lo tome como algo normal. No normalice el ataque del enemigo. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. No lo tomemos por poco. ¿Usted ve lo que se ha levantado? Hoy es día para que usted reflexione. Hoy es día para que usted analice. ¿Qué usted ha visto de generación a generación que se ha repetido? Que hay patrones repetitivos. Esos son gigantes que le va a tocar a usted. Si usted se para en la brecha, acabar con ellos. Derribarlo hoy. Usted tiene la autoridad para tumbarle la cabeza a ese gigante. Aleluya. Otra cosa es la idolatría. Gente, obviamente, que se levanta, han crecido en esa idolatría, adorando dioses que no tenemos que adorar, porque el Señor dijo, no hagas imagen de nada aquí en la tierra. Usted sabe, la generación, pues, obviamente enseñada en eso pasó con el pueblo de Israel, comenzaron a mezclarse con la idolatría de los Baales, dice la palabra. Obviamente con idolatría de demonios. Comenzaron el pueblo de Israel a mezclarse y apartarse de Dios. Por eso ellos terminaron en cautiverio. La mano de Dios fue dura sobre ellos por no obedecer y mezclarse. Cuando el Señor le dijo, ustedes van, en Deuteronomio dice claramente, ustedes van a sacar todo lo que está ahí. Y ese lugar que está ahí, ellos trabajan con idolatría, trabajan con brujería, trabajan con hechicería, ellos adoran los muertos. Nada de eso ustedes hagan, le dice el Señor y se los advierte. No hagan nada de eso. Pero ellos vinieron y desobedecieron a Dios. Hay generaciones que vienen y desobedecen a Dios. Y ahí es que entran los gigantes. Es lamentable que tengamos que hoy luchar contra ellos. Pero si ya estamos luchando, vénselo. Derríbalo en el nombre poderoso de Jesús. Así que estos gigantes no son casualidad. Son herencias espirituales de heridas o pecados que jamás las generaciones pasadas trataron. Que no bregaron con esa situación. Y hoy nos toca a nosotros luchar contra ellos. Pero tenemos la autoridad de parte del Señor
a luchar para vencer. Los gigantes se fortalecen cuando las heridas no se sanan, como te dije. Y eso pasó con Jacob. Es triste ver la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo comenzó? Abraham y Sara. Obviamente Abraham cometió el error de estar con Agar, salió Ismael, ¿verdad? Pero el hijo de la promesa era Isaac. Ahí ya se levantó la lucha entre hermanos, que hasta el día de hoy esa lucha sigue y terminará hasta que Cristo venga, porque esos dos pueblos siempre están, ¿verdad?, en esa lucha. Esa envidia, ese celo, ese rechazo por uno y el favoritismo por el otro. Este patrón marcó las futuras generaciones. Isaac tuvo a ¿quién? A Jacob y Esaú. Pasó lo mismo. Uno rechazado, otro favorecido. Uno, ¿verdad?, era más favorecido por el padre y el otro era por la madre. Siempre había celos, siempre había una riña entre los dos hermanos. Y así pasó con la otra generación. Los hijos de Jacob, que fueron las 12 tribus, ¿qué sucedió? Se levanta José y todos sus hermanos odiaban y rechazaban a José. El celo, el favoritismo con José. Ese gigante que Abraham levantó en la primera generación, siguió por 13 generaciones siguientes. Habían heridas de rechazo, habían heridas de favoritismo, habían celos en esa familia y venían de generación en generación y no lo habían cortado. Por eso nosotros tenemos que entender que todo esto que venía de generación en generación anteriores había atacado a esta familia, y nosotros tenemos que entender que esas heridas hay que sanarlas, ese gigante hay que dominarlo y derribarlo en el nombre de Jesús, para que nuestro corazón se sane, para que no se vean afectadas las siguientes. Nosotros no tenemos hijos favoritos. Tenemos los hijos que Dios nos dio. Que unos tienen unas cualidades, otros tienen otras. Sí, porque no son iguales. Pero tenemos que aprender a guiarlos de la misma manera. Enseñarles a no tener rivalidad entre ellos. Que esto, si también vamos más profundo, viene desde Caín y Abel. Desde la primera generación que se levantó aquí en la tierra, la lucha entre hermanos siempre ha estado. Pues ese gigante nosotros siempre tenemos que vencerlo. Aleluya. Los gigantes surgen cuando el pecado se normaliza, como te dije. Salomón, que fue el hijo de David, el segundo rey que se levantó, dice la palabra, que comenzó a mezclarse con otros pueblos paganos. ¿Qué hizo Salomón? Levantó gigantes. Pero los gigantes que Salomón levantó, nunca los derribó. Se mezcló con el paganismo, cuando el Señor le dijo que no lo hiciera. Se mezcló con mujeres de otros pueblos. Y dice la palabra que Salomón comenzó a levantar la idolatría en el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Eso afectó no solamente la generación de Salomón, porque su pueblo fue dividido. El pueblo de Israel fue dividido por culpa de Salomón, por lo que Salomón hizo, que desvió su corazón de lo que Dios le había mandado hacer. Su hijo siguió en la idolatría. No solamente eso, afectó una nación completa. Todas las generaciones fueron afectadas por la desobediencia de Salomón, por comenzar a mezclarse con idolatría, porque dice que reyes tras reyes que se levantaban en el pueblo de Israel hacían las cosas que no le agradaban a Dios. Salomón levantó un gigante de idolatría. Salomón levantó todo lo pagano en el pueblo de Israel. El pueblo fue afectado y fue dividido. El hijo fue por igual idólatra. Y de igual manera todos los reyes siguieron después de Salomón con la idolatría en el pueblo de Israel. Hasta que Dios tuvo que también llevarlos en cautiverio por su desobediencia. Así que no podemos normalizar un pecado, como te dije ahorita. Si ya tú identificaste un pecado, tienes que denunciarlo, tienes que sacarlo a la luz, tienes que ver, identificarlo, mostrarlo, verlo, tumbarlo, derribarlo en el nombre de Jesús. Si tú entonces identificaste que el alcoholismo siempre ha estado en tu familia,
tienes que derribarlo. Si tú has identificado que la ira ha estado en tu familia, hay que derribarlo. Si tú has identificado que hay maldiciones sobre tu casa, sobre los tuyos, hay que identificarlo y derribarlos en el nombre de Jesús. Nos toca a nosotros como iglesia. Hay gente que a veces son tan negativas. ¿Usted no lo ha escuchado? Que a mí no me gusta. Perdóneme que usted ve que a veces yo saco del cuerpo, no me gusta. Eso carga a la persona. Hay gente que está en el negativismo todo el tiempo. Es que estuve enferma. Es que esta semana me pasó. No hay una semana que estén bien. Entonces eso a veces está por generaciones. Usted ve que los hijos después están con los mismos achaques. Levántese, párese en la brecha, tenga la valentía, dejemos ese desánimo, dejemos esa decadencia en nuestro espíritu muchas veces, esa forma de ser tan negativo. Si en el Señor somos más que victoriosos, si el Señor ha dicho que ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo, que aunque tengamos tribulaciones, Él está con nosotros, que serán pasajeras. Eso es lo que tenemos que entender, tener una actitud diferente, una actitud en el Señor, en que todo lo que Él tiene para nosotros son planes de bien, como dice su palabra, que su voluntad es agradable, buena y perfecta, que aunque venga el momento difícil, yo confío en Él. No somos superhéroes, pero tengo el superhéroe con nosotros, el mejor superhéroe que pueda existir, lo tengo conmigo de mi lado. Que el proceso lo voy a pasar con Él, que voy a salir más que victorioso porque Él me dijo que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es cambiar nuestra mentalidad. Por eso en Romanos el Señor dice, renueva tu mente. Renueva tu mente constantemente. No permitas que nada de estos gigantes se levanten a detenerte, ni que afecte tu casa, tu generación y las futuras. Aleluya. Así que lo que tú justificas hoy se va a fortalecer. Si tú lo justificas, lo estás fortaleciendo, no lo estás derribando. Si tú lo suavizas, es que mucho queremos suavizar las cosas. Es que el nene es pequeño, es que se ve tan lindo hablando malo. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo lo he escuchado. Normalizamos el pecado. Es que se ve tan lindo. Qué cosa tan chula. Mire, reprenda el diablo, vuelvo y se lo digo. Reprenda el diablo. No normalice el pecado, porque lo que tú suavizas se va a establecer como un gigante en tu generación y en la futura. Tú no me lo corregiste, tú me lo dejaste pasar. Si yo se lo quiero hacer a mi hijo, pues es mi hijo. ¿Usted también ha escuchado eso? Mis hijos los educo yo. Cambie su mentalidad, derribe el gigante. Si tú estás educando a tus hijos, sabes que hay un gigante que hay que derribar, que no se lo podemos normalizar, ni suavizar, ni mucho menos implantar en ellos, porque le va a afectar, iglesia, le va a afectar su vida y sus futuras generaciones. Lo que tú normalizas, se lo estás heredando a tus futuras generaciones. Así que los gigantes aparecen cuando no hay autoridad espiritual. Cuando tú no tienes autoridad espiritual, los gigantes van a aparecer. Primera de Samuel 3, ahí fue que te hablé del sacerdote Elí. Dice la palabra que Elí era el sacerdote del pueblo de Dios. El último juez y sacerdote del pueblo de Israel. Tenía 2 hijos, Finés, y ahora se me olvidó el otro nombre, Ofni y Finés. Gracias, Noel. Ofni y Finés. Pero dice la palabra que ellos no conocían de Jehová. Y eso a mí me llamó la curiosidad. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Ofni y Finés, hijos de un sacerdote del pueblo de Israel, no tenían conocimiento de Jehová? Elí no se había preocupado por corregir sus hijos y enseñarle la verdad. Elí había fallado. No tenía autoridad espiritual con sus hijos. Él estaba siendo juez para el pueblo de Israel, queriendo corregir al pueblo de Israel, pero a sus hijos no los estaba corrigiendo. Había faltado a la autoridad espiritual que Dios le había otorgado en ese lugar. Y más todavía, como sacerdote de su casa, había fallado.
Y dice la palabra que Ofni y Finés hacían todo lo malo que el Señor había dicho que no tenían que hacer. Y eran hijos de sacerdotes. Estaban en el templo. Servían en el templo. Pero le faltaban a Jehová dentro del templo. Le faltaban a Jehová. Dice que en las puertas del templo hacían cosas que no tenían que hacer. Usted sabe cómo Jehová se estaba sintiendo en esos dos jóvenes que estaban haciendo lo que no tenían que hacer, cuando tenían que ser ejemplo para el pueblo de Israel. Así que como no tenía autoridad espiritual, como él no confrontaba, lo que tenía que confrontar los estaba controlando. Cuando tú no utilizas la autoridad espiritual que Dios te ha dado y no pones control, no confrontas lo que tienes que confrontar, eso te va a controlar a ti y a los tuyos. Lo que tú no corriges se va a repetir en los tuyos. Y lo que tú no sometes a Dios te va a someter a ti. Va a someter a tu generación y a la futura generación, porque tú no le fuiste de estorbo, tú no los derribaste, no acabaste con esos gigantes en tu casa. Van a repetirse y van a controlar a los tuyos. Dios te está llamando hoy a pararte en la brecha. Tú sabes cómo tú derribas con autoridad, con la oración. Si tú no tienes autoridad espiritual es porque dejaste la oración, descuidaste la oración, no dejaste de enseñarle la palabra a tus hijos, porque si Elí estaba haciendo, o los hijos de Elí estaban haciendo, era porque no los estaba educando. La palabra es clara, dice que no tenían conocimiento de Jehová, no los estaba enseñando en la palabra, no los estaba corrigiendo con la palabra. Cuando tú no tienes autoridad es porque has tenido descuido espiritualmente, en la oración, en la palabra, en los límites espirituales que tú tienes que poner. Has perdido la autoridad de los límites espirituales que tú tienes que poner. Que sabes que está mal y no pusiste límites. Que sabes que tenías que corregir y no pusiste límites. Tú has perdido autoridad cuando abriste puertas al enemigo, permitiendo que hiciera lo que le diera la gana. A veces nosotros abrimos puertas, o la generación anterior abrió puertas y no las hemos cerrado. De lo que sea. Tantas puertas. Yo he hablado aquí de las puertas que se abren, que dominan tu espíritu, dominan tu vida. Y hay que cortar, derribar ya todas esas puertas que se han abierto. Y los gigantes siempre van a buscar su derecho legal. ¿Por qué te hablo de su derecho legal? Porque si ya le dieron permiso a un territorio, él va a luchar por el derecho que le cedieron en ese territorio. Si tú le has dado un derecho, o las generaciones anteriores ya le dieron derecho legal a esos gigantes, se va a hacer bien difícil si tú no te paras en la brecha a derribarlos. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. El enemigo no va a poder operar si no tiene puertas, pero si tiene puertas, y derecho legal va a entrar. Si le han dado derecho legal, va a entrar. Las puertas son prácticas, porque son objetos, pueden ser palabras que tú has dicho, pueden ser acuerdos, pactos que han dado permiso para que él permanezca en tu territorio. Le han dado acceso a ese gigante a entrar. ¿Qué significa prácticas? Fácilmente, prácticas ocultas. Son puertas que se han abierto a gigantes. Ejemplo, consultas espiritistas, hechizos, que crean una conexión espiritual que el enemigo usa para influir. Eso es un derecho legal que se le ha dado a un gigante espiritual. Cuando tú practicas cosas que no tienes que practicar. Y si en algún momento se han practicado, hoy es el momento para que tú le derribes la cabeza a ese gigante que se abrió esa puerta. Hasta hoy llegó. Si en algún momento él tuvo derecho legal a entrar a tu territorio, a tu corazón, a tu vida, a tu casa, hoy es el día para que le corten la cabeza a ese gigante. Si en tus generaciones pasadas practicaron cosas ocultas,
hoy te toca a ti derribarlo. Objetos contaminados son puertas o derecho legal que el enemigo tiene y el gigante tiene para entrar fácilmente y destruir tu generación y las futuras generaciones. ¿Qué significa? Amuletos, estatuas, libros de ocultismo que a veces heredan, Dios mío, y actúan como anclas espirituales. Amuletos, usted sabe lo que es amuleto, usted sabe cuáles son los amuletos. No hay nada que te cubra de ningún mal ojo por ahí, por favor. No seamos necios, como dice la palabra, seamos sabios, saquemos todos estos amuletos. Nada de esto trae cosa buena, si no le estás dando derecho legal a tu territorio, a un gigante que solamente viene a destruirte y acabar contigo y tu generación. Otra cosa que se abre son los pecados secretos, pornografía, relaciones fuera de matrimonio, que esto mantiene vergüenza y apertura demoníaca a que tengan legalidad en tu territorio. Heridas abiertas, abusos que no son sanados en tu niñez. Hay gente que es abusada en su niñez y todavía están teniendo ese gigante y no lo han derribado. ¿Sabes por qué? Porque van a traer espíritus de rechazo, espíritus de temor. Otra cosa que se levanta son los pactos emocionales y espirituales. Y aquí voy a detenerme un poquito. Pactos emocionales. Cuando nosotros nos relacionamos con una persona, hacemos un pacto. Nos unimos a esa persona. Y si lo hacemos fuera de lo que Dios manda hacer, hay un peligro constante y hay un gigante levantado. Nosotros hacemos pactos emocionales y no solamente emocionales, se vuelven pactos espirituales, lazos espirituales con esa otra persona. Y no solamente de esa forma se cumplen los pactos emocionales, sino es cuando a veces nosotros decimos, ay, es que sin ti no valgo nada, ay, es que sin ti yo no puedo seguir, me muero si tú no estás conmigo. Tenga mucho cuidado porque es un derecho legal que le estás dando a un gigante. Es un pacto que estás haciendo de dependencia con algo que no tienes que hacer, que solamente te va a atar y te va a destruir. Maldiciones habladas, eso es otro derecho legal que tú le das a alguien. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que de nuestra boca salgan cosas buenas y no malas de nuestra boca, ¿verdad? Aunque dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Pero el Señor dice que ha puesto delante de nosotros el camino del bien y el camino del mal, tú decides por dónde andar. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos maldición contra otro, estamos atándonos a nosotros mismos. Estamos abriendo puertas de maldición contra nosotros. Como cuando tú le dices a alguien, no vales nada, tú no sirves. Esas son cosas que le dan derecho a gigantes para marcar a esa persona. Y hay veces que eso se sigue arrastrando de generación en generación, porque vuelve y se levanta otro, porque como el gigante está identificando que tiene derecho legal en un terreno, se levanta la próxima generación y levanta a alguien para crear el mismo sentimiento que posiblemente creó en ti, en cómo te marcaron con una maldición, levantan a otro para que el que te sigue, alguien se levanta a maldecirlo también. Y tenemos que cortar esa maldición en contra de nuestras generaciones. Así que hoy tú tienes que cerrar esa puerta. Hoy tú tienes que acabar con esos gigantes. Tienes que quitar los objetos contaminados y hazlo. Te voy a explicar. Saca todo lo que tengas que sacar de tu casa. Cuando lo hagas, ora, cancela y di en el nombre de Jesús. Cancelo cualquier cosa que quiera tomar legalidad en el territorio de mi casa y de mi generación. Cancélalo. Cuando lo quites, esos objetos contaminados, no solamente ora, como te estoy diciendo, sino que destrúyelos fuera de la vista de aquellos que están contigo. Quémalos. Yo he hablado aquí de los anatemas. El Señor no le decía solamente quítalos. El Señor le decía destrúyelos, quémalos.
Sal de ellos, no se los regales a nadie, no le pasen la maldición a otro, porque muchos a veces quieren pasarle la maldición a otro. No, quémalos. Si tú has identificado lo que te dije, amuletos, cosas de que si la suerte, que si pulsera, que si collares, que si lo que sea que sabes que es algo que le da legalidad a un gigante y al demonio, elimínalo de raíz, quémalo, sácalo. Ora, Padre, lo quito en tu nombre. Nada tiene legalidad en mi casa. Acuérdense que van a unir su casa, sus cosas. Primero saque, limpie y consagre su casa. Porque el ungimiento es consagrar tu casa, separarla, porque ahí la que tiene que estar es la presencia del Señor en tu casa y en los tuyos. Aleluya. Renuncia a todo ataque verbal, toda maldición que hayan hecho en tu contra, en tus generaciones. Cancélalo en el nombre de Jesús. Ve en contra de ese gigante. Padre, toda palabra ofensiva que han desatado en mi generación, yo la cancelo en tu nombre. No tomo esa palabra de maldición, ni mis próximas generaciones van a vivir bajo esa maldición. Y vas a reemplazar esas palabras por declaraciones de bendición, que la palabra está llena de ellas. Mis generaciones te servirán, yo y mi casa te serviremos a Jehová. Mis hijos te servirán, mis hijos te conocerán, mis hijos tendrán, Señor, una vida junta contigo. Vas a enseñarle a tus hijos lo que tienen que hacer a través de la palabra. Aleluya. Que el enemigo ha querido reclamar derecho en ese territorio legal, hoy tú se lo vas a acabar. Hoy te toca a ti acabar ese derecho que él ha tenido por generaciones. Así que un gigante permanece mientras tenga lugar legal en tu familia. Si no lo tiene, no va a permanecer. Tienes que acabar con eso ya. Así que, ¿cómo rompes con un gigante generacional rapidito? Identificarlo, como te dije. Vas a identificar cuáles son los gigantes que se han levantado. ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Los vas a reconocer. Ok, se levantó en esta área por generaciones. Este es el gigante que tengo que nombrarlo y reconocerlo y acabar con él. Tengo que identificarlo. Es lo primero que tienes que hacer. Segundo, tienes que arrepentirte. Ay, pero yo no fui la que abrí la puerta. Ay, pero yo no fui la que levanté ese gigante. No, está bien. Daniel, y te lo voy a leer. No te lo voy a leer porque es muy largo. Daniel en el capítulo 9 dice la palabra que comenzó a mirar los libros de las profecías y comenzó a ver lo que había en ese libro. Pero Daniel no había pecado. Inclusive Daniel había sido cautivo, ¿verdad? Había sido llevado cautivo a Babilonia y nunca Daniel se mezcló con nada de la idolatría ni nada de Babilonia. Daniel se mantuvo recto. Daniel no tenía que pedir perdón, pero Daniel reconoció, entendió, vio, identificó que sus generaciones pasadas habían levantado gigantes. Habían levantado gigantes de idolatría, habían desobedecido a sus padres. Y dice la palabra en el capítulo 9 que dice que Daniel comenzó a rogar delante del Señor y comenzó a arrepentirse por los pecados de sus padres. Comenzó a hablar con el Señor, comenzó a levantar vallado, comenzó a pararse en la brecha, a decirle al Señor Padre, yo sé y he identificado que mis generaciones pasadas han levantado idolatría, han levantado gigantes, han sido desobedientes delante de ti, han hecho cosas en contra de ti, pero hoy, Señor, yo me arrepiento, hoy te pido perdón por mis generaciones pasadas, hoy te pido perdón por esta generación y te pido por la futura. Daniel sabía, había identificado y estaba pidiendo perdón al Señor y entonces estaba derribando los gigantes de su casa, de su familia y de su pueblo. Así que tú tienes que identificar y hoy arrepentirte y rogar delante del Señor por los errores que cometieron, que tú no los quieres seguir viviendo y tú tampoco quieres que las generaciones futuras lo vivan más. Aleluya. Lo tercero que tú tienes que hacer es renunciar y expulsar con autoridad esos gigantes. Renunciar y decir, no tomo más.
Lo que está pasando en mis generaciones pasadas no ocurre más en mi generación, ni en mis hijos, ni en mis nietos, ni en las futuras generaciones. Tienes que renunciar, tienes que expulsar con autoridad, corregir lo que haya que corregir, confrontar lo que haya que confrontar. La palabra en Deuteronomio 31:6 dice: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes por causa de ello, porque el Señor tu Dios está contigo, nunca te dejará ni te abandonará. El Señor te está diciendo ahí y te está llamando a ser valiente y fuerte, porque Él está contigo y vas a poder vencer esos gigantes. Los gigantes no son imposibles. No mires el tamaño de ellos. Mira quién está contigo para vencer esos gigantes. Como dijo David: tú vendrás como quieras venir en contra de mí, pero yo voy en tu contra en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad espiritual que tú tienes de parte del Señor. Tú no tienes que temer, tú no tienes que desanimarte por lo que estás viendo, por lo que estás reconociendo, por lo que estás identificando. Gloria a Dios, porque hoy tú te vas a parar en la brecha. Porque hoy tú vas a identificar y vas a acabar con todo eso. Dios te está llamando a derribar a esos gigantes. Lo otro que tiene que haber es sanidad interior. Si identificaste que hay una herida que no se ha sanado, hay que trabajar y sanar esa herida para no darle legalidad territorial al enemigo. Identificaste la herida, hay que trabajarla. Jeremías 1:10, que lo hemos visto aquí, el Señor le dijo a Jeremías: te he llamado y te he dado la autoridad sobre naciones y reinos para destruir y edificar, para arrancar y para plantar. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Tú vas a identificar, vas a arrancar, vas a derribar ese y vas a destruir ese gigante y vas a comenzar a edificar lo que el Señor quiere que tú edifiques en esta generación y en la futura. Tú vas a ser ente de cambio en tu generación. Y después de tu generación, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Tú eres la ficha, como dicen por ahí, del cambio. Tú eres el que va a dar ese giro en tu generación y en la futura. Te toca a ti hacer el cambio. Número 5. Tiene que haber una sustitución espiritual. Mira lo que dice Mateo 12:43. En ese capítulo dice que había un espíritu inmundo que salía de una persona, buscaba descanso y no lo encontraba. Aquí en Mateo está hablando de una situación espiritual que había en esta persona. En esta persona habían gigantes dentro de ella que estaban atacando su vida, pero cuando Dios llega, Dios liberta. Pero dice muy claro que este espíritu salió de la persona y comenzó a divagar y no encontraba en dónde estar. Y tú sabes lo que haces si tú no estás preparado, si no has guardado tu generación, si no te mantienes en autoridad espiritual. Dice la palabra que este espíritu va a regresar con 7 más y va a querer entrar a tu casa, a tu templo, a tu vida nuevamente para destruirla. Y dice que el estado postrer de esta persona será peor que el primero. Dice la palabra que el estado postrero de esa persona será peor que el primero. Por eso hoy tú tienes que identificar, hoy tú te vas a identificar, vas a renunciar a esos gigantes, vas a comenzar a trabajar con ellos, vas a hacer ese giro espiritual en tu generación, pero no te vas a dormir, vas a mantener tu autoridad espiritual porque el enemigo no va a descansar y va a querer volver a atacar tu generación y los tuyos. Y si la encuentra limpia y la encuentra ordenada, buscando de Dios, va a querer entrar. Por eso tienes que mantenerte orando, manteniéndote en la palabra, ayunando, vigilando. No te desanimes en el ámbito espiritual. Mantente firme en la palabra, en la adoración, en disciplina espiritual. Haz una disciplina espiritual. Si lo hacemos para todos, ¿por qué no podemos hacer una disciplina espiritual? No una rutina, una disciplina.
Tengo mi tiempo de oración, tengo mi tiempo de lectura de la palabra, tengo un tiempo de adoración con Dios, de oración, de profundidad con Dios, de estar en su presencia. Disciplina espiritual. Cuando hay disciplina espiritual, el gigante no va a poder tener legalidad, porque tienes autoridad espiritual de parte de Dios. Por último, intercede por tu familia. Si ya tú identificaste, si estás renunciando, cancelando, quitando todo gigante, estás viendo y estás manteniendo tu vida, tu casa, tu entorno limpio para que nada regrese a ella, mantente intercediendo por tu familia. ¿Qué significa? Que en un momento dado, Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30, dice que el Señor estaba buscando a uno que se parara en la brecha. Pero ¿sabes qué? Que lamentablemente dice que no lo encontró. Es mejor que el Señor nos encuentre en la brecha, trabajando, intercediendo. Porque dice que Él buscó solamente a uno, va a ver si había uno que se parara en la brecha por el pueblo de Israel. Y yo no quisiera que el Señor dijera, no lo encontré. Yo quisiera que el Señor dijera, hay uno que está intercediendo por lo suyo. Hay uno que está luchando por su generación. Hay uno que está luchando contra gigantes. Hay uno parado en la brecha en mi nombre, aleluya. Así que te toca a ti. Tú serás ese muro, tú serás ese puente y tú serás esa brecha que va a detener ese ciclo que ha venido por generaciones. Te toca a ti, te toca a ti. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Así que quizás tu papá no lo venció, tu mamá tampoco, tus abuelos ni siquiera entendieron lo que estaba pasando en sus generaciones, pero tú sí lo enfrentarás hoy. Tú serás la generación que diga, hasta aquí llegó este gigante en mi familia. Hasta aquí llegaste, Satanás. Hasta aquí llegaste con lo que estás haciendo en mi generación. Hoy te toca a ti. Dios no solamente quiere darte la victoria, Dios quiere iniciar un nuevo linaje espiritual contigo. Esto es poderoso, iglesia. Quiere comenzar un nuevo linaje espiritual contigo. Si las generaciones pasadas se perdieron sin Dios, de ti en adelante será una generación separada para Dios. Una generación, un linaje que será separado para Dios, aleluya. Hoy Dios te está levantando como hombre y mujer que va a romper ciclos. Hoy Dios está levantando intercesores que protegerán su casa. Hoy Dios está levantando guerreros que terminarán con lo que otras generaciones no pudieron terminar. Hoy Dios está levantando libertadores como Gedeón, conquistadores como Josué y gente que va a derrotar gigantes como David. Yo no sé si tú lo crees, pero hoy Dios te está levantando, hoy Dios te está inquietando para que te levantes como intercedor, como libertador de tu casa, como un hombre de Dios y una mujer de Dios que se ha levantado para luchar por los suyos. Aleluya. Dile al Señor hoy, Señor, se rompen todo gigante que se ha querido levantar. Hoy lo derribo en tu nombre. Si mis padres no lo vencieron, hoy lo venzo yo. Si mis padres no lucharon contra ellos, hoy lucho yo. Habla con el Señor, habla ahí con el Señor y dile, hoy se acaba todo ataque del enemigo. No hay más gigante en nuestra contra. No hay más gigante en contra de mis hijos. No hay más gigante en contra de mis futuras generaciones. Hoy se vencen. Hoy se derriban en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias, Padre de la gloria. Hoy se terminan ciclos, iglesia. Hoy se terminan gigantes que se han levantado en tu contra. Hoy comienzas una nueva historia en el Señor. Créele a Dios, clama a Dios ahí donde tú estás. Dile, Señor, hoy comienza una nueva historia en tu nombre. Hoy comienza un nuevo linaje en mi familia. Hoy comienzo a ver lo que tú ya has hablado para los míos, para mi casa, para mi generación. Hombres y mujeres que se levantarán adorándote. Hombres y mujeres que se levantarán sirviéndote. Hombres y mujeres que serán adoradores tuyos, servidores tuyos, hijos tuyos. Santo, santo, santo. Iglesia, habla ahí con tu Padre y dile, hoy me levanto.
Hoy me levanto en tu nombre, Jesús, y derribo todo gigante en mis generaciones. Toda maldición generacional que se ha querido levantar en contra, Señor, de estas familias que están aquí, Señor, hoy lo cancelamos. Hoy derribamos todo gigante. Hoy le tumbamos la cabeza, Señor, a todo gigante que se ha querido levantar en contra de ellos, Padre. Veremos tu mano obrar, Señor, en cada uno de ellos. Santo tú eres Dios. Te doy gracias, Padre de la gloria. Hoy es el tiempo para muchos aquí. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que te levantes con fuerza. Él te ha dado las herramientas a través de su palabra. Créele a Él. Créele a Él, tus hijos no se perderán, tu familia no se perderá, tu casa no se perderá. Créele, 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 créele a Dios. Aleluya. Todo lo que se ha querido levantar en contra de tu casa, tu familia, hoy cae por tierra. Toda maldición que por generaciones has venido arrastrando, hoy se cancela en el nombre poderoso de Jesús. Por tu sangre preciosa, Señor, por el sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario, hoy somos más que vencedores. Ya el enemigo no tiene legalidad, ya el enemigo no tiene más legalidad en nuestro terreno. Padre, no tienes más legalidad en nuestro terreno, porque el Rey de Reyes hoy entra a nuestros hogares, hoy entra a nuestras generaciones. Hoy plantas banderas, Señor, en nuestra generación, mi Dios amado. Hoy hay un cambio, Señor, un cambio divino, Padre de la gloria. Te creemos a ti, confiamos en ti, nos paramos en la brecha. Hoy hay un cambio divino, Señor, en tu nombre precioso, Jesús. Hoy tú plantas bandera en cada hogar, en cada vida, Señor, representada en este lugar. Aún, Señor, en aquellas que nos están escuchando, Señor. Padre, que comiencen a creer en el poder de tu palabra. Que comiencen a creer, Señor, y que entiendan la autoridad que podemos tener en ti, Señor, si te creemos a ti, Padre de la gloria. Hoy tú plantas bandera en este lugar, Señor. Yo te creo a ti y ya no veremos, Señor, ningún gigante que se ha levantado por años, por generaciones. Hoy tú te levantas y bendices nuestras futuras generaciones. Tú dices que tú estarás con nosotros aún hasta la cuarta generación, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia por nosotros, Padre. Te pedimos y clamamos, Señor. Y hoy derribamos todo gigante generacional que se ha querido levantar en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Jesús. Hoy tenemos victoria en el Señor. Si tú lo crees, recíbelo. Hoy tenemos victoria en el Señor. Amén. Dios bendiga cada vida a la distancia y recuerda derribar todo gigante que se ha levantado en tu generación. Aleluya. Dios les bendiga, familia de la fe. Hoy queremos compartir con ustedes un sueño que está tomando forma. Casa de Restauración Adonai está en construcción. Una visión dada por Dios que por fe hemos comenzado a caminar. Empezamos con solo un terreno, pero lleno de esperanza y de mucha fe. Y hoy, por la gracia de Dios, ya contamos con el piso y el techo levantado. Cada avance ha sido un acto de fe, una declaración de que Dios está edificando su casa entre nosotros. Como dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creemos que no hemos trabajado en vano, sino en fe, porque Jehová está en medio nuestro. Lo que ven es fruto de la fe y la obediencia a la palabra que el Señor nos dio.
Hemos creído a su palabra y caminamos confiando en lo que Él empezó. Y sabemos que lo que Él empezó lo perfeccionará. Una casa para que generaciones vengan, sean salvas, restauradas y transformadas. Una casa donde adoraremos a nuestro Dios juntos. Esta es una casa destinada a ser lugar de salvación, restauración, transformación y adoración para todas las generaciones. Hoy entramos en una nueva etapa. La etapa de cerrar la estructura y avanzar en esta construcción santa. Una etapa de levantar las paredes, ventanas, puertas y todas las terminaciones necesarias para hacer realidad esta visión. Y para eso necesitamos manos y corazones que crean junto a nosotros. Necesitamos personas como tú que crean en esta visión y quieran sembrar en tierra fértil. Y para lograrlo, necesitamos de corazones dispuestos a sembrar con fe y a invertir en la eternidad. Como dice la palabra en 2 Corintios 9, del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Tu semilla puede ser parte de un milagro. Lo que tú das, Dios lo usa y lo multiplica para bendecir a muchos. Ayúdanos a construir una casa donde la presencia de Dios habite y vidas sean restauradas. Te invitamos a sembrar en esta tierra fértil, donde muchas vidas serán transformadas por el poder de Dios. Hoy puedes ser parte del cumplimiento de esta promesa. Sé parte de este milagro. Ayúdanos a levantar esta casa para la gloria de Dios y el servicio a su pueblo. Te invitamos a sembrar, a aportar o a donar, porque cada contribución cuenta, cada ofrenda es vida. Que esta casa se levante para su gloria y para su pueblo. Para hacer tu siembra puedes usar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla. Puedes escanearlo o entrar al link que se encuentran en la descripción. Puede ser a través de ATH Móvil o Stripe. Queremos agradecerte de parte de toda la familia de Casa de Restauración Adonai por creer con nosotros. Que el Señor te bendiga y multiplique tu generosidad.